Capítulo 17. La eutanasia. El dolor era insoportable. No consigo describirlo. Era tanto que tuve la seguridad de que el sufrimiento no mata. Mi dolencia era incurable, tenía cáncer de huesos, y esto me hacía padecer, me había transformado. Antes era buena y, ahora, con muchos kilos de menos, estaba delgadísima, sin pelo y con expresión de sufrimiento. Daba pena. Nadie reconocía, en aquella cama de hospital, a la Emilia de antes. ¿Usted quiere morir, Emilia?, me preguntó mi marido. Pensé antes de responder. Siempre me gustó la vida, era dispuesta, alegre, animaba las fiestas, los bingos de caridad, hacía reuniones que eran famosas y en las cuales recibía a amigos. Mis 2 hijos eran adultos y me admiraban, se sentían orgullosos de la madre tan bonita que aparentaba ser más joven. Amaba a mi marido y era amada. Quería vivir, sí, pero como antiguamente, antes de la enfermedad. Enferma, mi manera de vivir cambió, iba únicamente a médicos y hospitales. Estaba cansada y respondí con dificultad a la pregunta de mi esposo. Sí. Él me besó, mi hermano me acarició. Me dormí. Qué sueño tan extraño, quería despertar y no podía. No sentía los dolores tan fuertes, pero los dolores y las náuseas permanecían. Lo que más me incomodaba era no lograr despertarme de aquel mal sueño. Con mucho esfuerzo abrí los ojos. Estaba en una enfermería, donde no tenía aparatos ni suero. Respiré profundamente, y eso me dio un poco de alivio, me dormí de nuevo. El sueño me causaba horror, no quería dormir de aquel modo. Y así fue por un tiempo, despertaba y me dormía hasta que logré estar más despierta. Tardé en conseguir hablar. Continuaba en la enfermería, pero no recibía las visitas de mis familiares. Me trataban bien, sentía pocas molestias, tenía náuseas y vomitaba una secreción oscura. Y aún tenía aquel sueño extraño. Fui mejorando y quise saber lo que me ocurría. ¿Por qué mi familia no me visitaba? ¿Cómo y por qué mejoraba? ¿Por qué estaba en una enfermería? Y las respuestas que oía me dejaban nerviosa, vomitaba más. Me pusieron en un vehículo y bajamos a un determinado lugar. La enfermera que me acompañaba me explicó. Aquí es un lugar de oración, un centro espírita. Ya había oído hablar de curar realizadas por personas que eran médiums. Creí que me llevaban allí para curarme. Me alegré y presté atención. Me gustaron las oraciones, y el cariño de las personas que estaban allí. Pero, después me puse inquieta. Acercaban a los enfermos a esas personas pertenecientes al centro espírita. Ellos hablaban y ellas repetían y otras personas les orientaban. Quise más que nunca despertar de aquella terrible pesadilla, pero sentía que estaba despierta. Llegó mi turno. Con cariño una mujer me hizo ver la diferencia que existía entre mi cuerpo y el cuerpo de quien repetía lo que yo decía. Me explicaron lo que es la muerte del físico para todos nosotros, y que yo había cambiado de plano. Lloré desesperada. Fui consolada. Volví a la enfermería, estaba apática, no quise levantarme de la cama. Quería tener la vida de antes, estar bien, junto a mi familia y amigos. Nuevamente fui llevada al centro espírita. Me gustó conversar con ellos, que me animaran, me sentí mejor. No acepté el cambio de plano, pero no tenía cómo revertir la situación y acabé conformándome. Cuando mejoré, supe que mi hermano y mi marido le pidieron al médico que me pusiera una inyección que acabase con mi sufrimiento. Me practicaron la eutanasia. Cuando él me preguntó si quería morir, respondí que sí. Pero no pensé que fuesen a hacer eso. Cuando estamos sintiendo un dolor tan fuerte, insoportable, queremos librarnos de él. Y si creemos que la muerte nos librará del sufrimiento, la respuesta es sí, para parar el dolor y no propiamente morir. No quería morir, nunca lo deseé. Gracias a Dios que la muerte no es el fin, o el exterminio. No sabía, cuando estaba encarnada, lo que era la muerte, nunca me preocupé en saberlo. Quería vivir, no quería la enfermedad ni el sufrimiento. El medicamento que me dieron me hizo dormir, dificultando el desligamiento de mi espíritu del cuerpo físico muerto. Como aún me quedaban algunos días en la materia, donde debería pasar por el sufrimiento, el desencarnar no me dio el alivio que me daría si no me hubiesen realizado la eutanasia. Estuve un tiempo en el hospital de un puesto de socorro de la espiritualidad, me fui recuperando poco a poco. Estuve meses durmiendo, y no quise creer que había hecho el cambio de plano, así,
Fui traída a una sesión de orientación a desencarnados. Después, como me puse apática, me llevaron nuevamente a un centro espírita, a las benditas sesiones de ayuda, ahí comencé a sentirme mejor. Vuelva, Emilia, a ser alegre. La vida aquí es maravillosa. No quise discutir, no era malo vivir allí, pero me gustaban las fiestas, vivir encarnada. Me esforzaba para acostumbrarme. Saber de mis familiares fue al mismo tiempo bueno y malo. Ellos estaban bien, mis hijos se habían casado, amaban a las esposas e hijos, y se acordaban poco de mí. Mi marido se casó de nuevo y era feliz. Usted, Emilia, lo tiene todo para estar bien, olvide la manera en que vivió cuando estaba encarnada y aprenda a amar la vida en la espiritualidad, me aconsejaban los nuevos amigos. No fue fácil para mí la desencarnación, aunque no me haya quedado vagando ni fui al umbral. Y ahora, la vida después de que mis órganos cesaran sus funciones, fue de difícil aceptación. Primero, sufrí con aquel sueño horrible, las náuseas y el malestar. El reflejo de mi cuerpo enfermo era fuerte en mí, prefería 1000 veces haberme quedado en el cuerpo físico incluso con los dolores alucinantes el tiempo que yo misma había planeado antes de encarnar. Segundo, tardé en acostumbrarme a la vida sencilla y ordenada del plano espiritual. Realmente me gustaba la vida de encarnada. Mi adaptación fue lenta. Los orientadores me aconsejaban: Emilia, ¿por qué no estudia? Inténtelo. Las clases para mí eran aburridas, no me gustaba estudiar. Cuando era niña iba a la escuela obligada. Lea estos libros. Más de uno, creo que nunca lo leí entero. Entonces vaya al teatro. Fui, pero las personas iban a ver la obra y a mí me gustaba ir para exhibirme. Empecé a hacer tareas y me quejaba. Coma y no crea que está malo. Si no quiere quedarse sin comer. La orientadora pacientemente me orientaba. Emilia, no hable así. ¿Alguien aquí se ha dirigido a usted de esa manera? Aprenda a ser educada. Era educada, solo que perdía la paciencia. Y cambié de tarea. Pasé por unas 10. Si no me gustan los libros, ¿por qué tengo que organizarlos? Emilia, ¿por qué se queja tanto? ¿Qué quiere hacer? Trabajar en la moda, expresé. Aquí no tenemos ese trabajo. Fui con un equipo a socorrer a algunos desencarnados en el umbral. Desistí. Encontré el lugar sucio, el olor de allí quedó impregnado en mí, si únicamente tristeza. Muchos están aquí porque, no gustándoles nada, vienen a conocer otra forma de vivir. Aquí es un lugar inconfortable, y esto hace que ellos den valor a lo que poseen, me explicó un socorrista. Abrí los ojos como platos y me paré, o por lo menos me contuve de quejarme. Estuvimos 10 días en un puesto de ayuda, andando por el umbral. No hice nada, únicamente estuve observando. Sentí asco de la suciedad y de los que allí estaban. Pero asimilé la lección. De vuelta a la colonia donde estaba acogida, fui a barrer los patios y volví a estudiar. Si sentía ganas de quejarme, me acordaba del umbral. Hace 5 años que desencarné, hago otras tareas, estudié y encontré algo que me gusta hacer, cuidar de niños. Estudio, preparándome para trabajar en la educación con los niños. Paso horas con otros orientadores y con los niños, enseñándoles a bailar, cantar y jugamos con ellos en el patio. Amo a los niños. Sé que mis familiares no tuvieron intención de matarme, sino de librarme del sufrimiento, pero no es cierto, ellos no actuaron dentro de las normas cristianas. Yo fui socorrida porque no fui mala, no actué mal con nadie y practiqué mucha caridad, algunas para aparentar, otras que nadie supo. Merecí también ayuda porque sufrí mucho con la enfermedad. Lector, de valor a la vida. Es muy bueno vivir tanto ahí en el plano físico como aquí en la espiritualidad, después que nos acostumbramos. Emilia. Explicaciones de Antonio Carlos. Debemos amar la vida como única en sus estaciones, encarnados y desencarnados. Aceptar lo que nos es ofrecido en el momento, seamos agradecidos, intentemos siempre ser útiles y hacer el bien. Quejarse es un vicio que nos lleva al pesimismo, haciéndonos ver únicamente los actos negativos y olvidarnos de los positivos. Emilia fue socorrida, pero continuó sufriendo. Ese sueño inquieto y muy doloroso. Continuó acogida porque no quiso salir, en ningún momento quiso volver a su hogar. Fue vanidosa, fútil, pero caritativa y realmente no hizo ninguna maldad. Y la enfermedad la hizo sufrir mucho.
Tardó en adaptarse, necesitó ir 2 veces a la reunión de desobsesión en un centro espírita y como ayudan esas reuniones de caridad. Seguramente, Emilia iba, sin este esclarecimiento a sufrir mucho más, estaría más tiempo confusa. En estos trabajos de orientación, no solamente son esclarecidos los desencarnados que vagan y que están en el umbral, sino también los que están en los hospitales del plano espiritual. Ellos se convencen de que mudaron de plano cuando comparan su cuerpo y hablan con los encarnados. Emilia necesitó conocer el umbral para dejar de quejarse. En los puestos de socorro y en las colonias hay muchos acogidos que no les gusta el modo de vida que estas casas ofrecen, o de realizar tareas, y se quejan. Necesitando educarse, a veces son llevados a conocer otros lugares, como el umbral. Entre los trabajadores novatos, a veces hay discusiones, discordias y quejas, por eso ellos siempre van acompañados por un trabajador experimentado que intercede y orienta. La eutanasia. Como nos contó, Emilia, antes de encarnar, había programado la enfermedad y el tiempo que estaría enferma. Ella podía haber suavizado el sufrimiento si cuando estaba encarnada se hubiese dedicado más al trabajo del bien. Al abreviar su tiempo, continuó sufriendo, desencarnada. Nada en la espiritualidad es regla general. Aquí tenemos su historia. Pero no es correcta la práctica de la eutanasia. Me preguntó Emilia. ¿Mi hermano y mi esposo se equivocaron al elegir la eutanasia? Sí, se equivocaron, no actuaron correctamente. No tuvieron la intención de matar. Y la intención pesa mucho en los errores que cometemos. Usted continuó sufriendo, no aliviaron su sufrimiento. Si Emilia tuviese realmente la intención de suicidarse, iba, seguramente, a sufrir más. Al responder sí, fue como ella dice, que quería dejar de sufrir. Existe la eutanasia practicada de muchas formas. Muchos pacientes ni saben ni opinan. Normalmente son desligados con cierta dificultad, hecho que no ocurriría si fuese por la desencarnación natural. La ayuda está en función de su merecimiento. Emilia me preguntó de nuevo. Si no se aplica ninguna medicación que lleve a la desencarnación, si no se da la ayuda o algún remedio que anime al paciente, ¿esto sería considerado eutanasia? Se debe hacer todo para que el individuo permanezca en el cuerpo físico. En mi opinión, suprimir la medicación que permite al paciente continuar encarnado no es eutanasia, ya que el término significa muerte sin sufrimiento, abreviar sin dolor la vida de un enfermo reconocidamente incurable. Es muy fuerte el término matar. Si le damos algo a alguien que lo lleve a la muerte del físico, eso es matar. Existe la eutanasia realizada de forma consciente. Los enfermos pueden para morir después de lo que pasaron y estar seguros de que es eso lo que quieren. ¿Qué es suicidio? Cuando se quiere morir, dejar el cuerpo físico, matarlo o pedirle a los demás que lo hagan, esto es suicidio. Pero en esos casos hay atenuantes. Son tenidos en consideración por el plano espiritual los motivos. Si el individuo es religioso no pensará en eso, si cree en la continuidad de la vida abominará esa idea, y si entiende la ley justa y misericordiosa de la reencarnación comprenderá la razón de su sufrimiento y no va a querer abreviarla, desertando de la permanencia física. La eutanasia no alivia el sufrimiento de nadie. Si el desencarnado no opinó, él no es responsable, si lo hizo, su intención es realmente analizada. Aquellos que cometieron o cometen la eutanasia, responderán por estos actos. La vida es una bendición. Y el sufrimiento, cuando estamos encarnados, es, a veces, más fácil de soportar que cuando estamos desencarnados. No a la eutanasia. Espero hayas disfrutado este relato. Hasta el próximo capítulo.